Mi nombre es Anderson, y lo que estoy a punto de revelarte te sacudirá hasta lo más profundo de tu ser. Nunca le di mucha importancia a las experiencias cercanas a la muerte, hasta que tuve una. En un momento, estaba siguiendo mi vida diaria, atrapado en sus distracciones habituales. Al siguiente, me encontraba fuera de mi propio cuerpo, mirando hacia abajo a mi forma inmóvil. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que siguió cambió todo lo que creía saber sobre la realidad. Vaya Jesús. Él reveló verdades que destrozaron mi comprensión del mundo, verdades sobre el poder, sobre el futuro y sobre las fuerzas que operan detrás de escena. Me mostró cosas que pocos creerían, secretos sobre Trump, el dólar estadounidense y las manos invisibles que controlan todo. He recibido un mensaje, uno que debo compartir, porque el tiempo se acaba. Comenzó como una mañana más. Los primeros rayos de sol pintaron los tejados de tonos dorados mientras me apresuraba a una reunión, con mis pensamientos enredados en correos electrónicos, alertas de noticias y la carrera interminable por el éxito. Mi mente estaba ocupada con los plazos, el dinero y el próximo gran proyecto. No tenía idea de que, en cuestión de segundos, nada de eso importaría. No recuerdo el impacto en sí, solo el antes y el después. En un segundo, estaba esperando en un semáforo en rojo, esperando a que se pusiera en verde. Al siguiente, estaba ingrávida. Vai mi auto. Me vi a mí misma, todavía en el asiento del conductor, con las manos flácidas sobre el volante. Un camión se había estrellado contra mi costado, arrugando el metal como si fuera papel. La gente corría, alguien gritaba, pero yo no estaba allí, en realidad no. Estaba por encima de todo, flotando en un silencio inquietante. Debería haber sentido miedo. Debería haber estado en agonía. Pero, en cambio, sentí paz. Entonces, una atracción, algo invisible pero innegable, me alejó de los escombros. Y así, sin más, me fui. La oscuridad me rodeó. Pero no era la ausencia de luz, era algo más profundo, algo vivo. No hacía frío ni estaba vacío, pero tenía un peso, como un lugar fuera del tiempo mismo. Ya no era carne, ya no estaba atada a un cuerpo. Era conciencia, flotando en una vasta nada. Entonces llegó el sonido, un zumbido distante, casi musical, que se hacía más fuerte. La oscuridad no estaba quieta. Se movía, pulsaba, cambiaba. Y luego, la luz. Al principio, solo un pinchazo, muy lejos. Luego se expandió, consumiéndolo todo, inundando el espacio a mi alrededor con calor y poder. Pero esta no era una luz común. Estaba viva. Era sabia. No era solo algo que veía, era algo que sentía, algo que entendía sin palabras. A medida que se acercaba, sentí que no estaba sola. Había algo allí, observando, esperando. Y entonces, los vi. Seres de luz pura, moviéndose con una gracia más allá de la comprensión humana. No hablaban con palabras, pero los entendí de todos modos. No eran extraños, siempre habían estado allí, invisibles hasta ahora. Me estaban esperando. Entonces, todo cambió. La luz se volvió tan intensa que abrumaba todos mis sentidos, y de repente me estaba moviendo. No, me estaban llevando a un lugar más allá de todo lo que jamás había imaginado. Abandonar tu cuerpo no es como quedarte dormido. No es como soñar. Es como quitarte un disfraz que nunca te diste cuenta de que llevabas puesto. En un momento, era un hombre en un auto destrozado. Al siguiente, era otra cosa, un observador, separado del mundo que una vez conocí. Observé los restos desde arriba. Mi cuerpo, desplomado contra un vidrio roto, la sangre goteando por mi frente. La gente gritaba, las sirenas aullaban, el caos se desataba. Pero no sentí nada. Ningún dolor, ningún pánico. Ni siquiera la necesidad de respirar. El mundo a mi alrededor estaba en silencio,
como si estuviera atrapado entre dos reinos, todavía atado a la vida, pero ya más allá de ella. Entonces, miré hacia arriba. Y los vi. Formas. Figuras. Seres de luz, flotando en el aire. No eran humanos, pero no me resultaban desconocidos. Habían estado allí todo el tiempo, invisibles para los ojos mortales. Y yo lo sabía, habían venido a por mí. Trait de resistor. De aguantar. De permanecer en el mundo que conocía. Pero la atracción era demasiado fuerte. Una fuerza invisible, más poderosa que cualquier otra que hubiera conocido, me levantó. Y en un instante, el mundo que una vez llamé hogar desapareció. En el momento en que me rendí, ya no estaba atado por nada familiar. Fui arrastrado hacia algo vasto, algo infinito. No era un túnel en la forma en que entendemos los túneles en la Tierra. Estaba vivo, palpitando, cambiando, lleno de una energía que desafiaba toda lógica. No estaba caminando. No estaba flotando. Me estaba moviendo, atraído hacia adelante por una fuerza invisible que podía sentir en cada fibra de mi ser. Las paredes de este túnel brillaban, vivas con colores que nunca antes había visto. Oro que ardía como luz solar líquida, plata que latía con un brillo de otro mundo, azules profundos más ricos que cualquier océano. Y dentro de esos colores, vi algo aún más asombroso, imágenes, parpadeando como destellos de luz. No eran solo recuerdos. Eran revelaciones. Me vi a mí misma cuando era niña y la voz de mi madre me llamaba. Vi a las personas a las que había hecho daño, las palabras descuidadas que había dicho, las veces que me había alejado de alguien que lo necesitaba. Pero también vi los momentos de bondad, las veces que había dado sin esperar nada a cambio, las veces que había ayudado a otros sin siquiera darme cuenta. Todo estaba expuesto ante mí, no como un simple recuerdo, sino como la verdad misma. El túnel no era solo un pasaje, era un espejo que me mostraba quién había sido. Y con cada momento que pasaba, sentía que algo más profundo despertaba dentro de mí. Entonces, al final del túnel, lo vi. Una presencia. Una luz tan abrumadora, tan pura, que llenaba cada parte de mí. No era solo brillante, estaba viva, poderosa, absorbente. Y en ese instante, comprendí. No solo estaba atravesando un túnel. Estaba de pie al borde de la eternidad. Y él me estaba esperando. A medida que me acercaba, la presencia que estaba frente a mí se convirtió en algo más que luz. Fue abrumador en su magnitud, pero me resultó familiar, como algo que siempre había sabido pero que nunca había entendido del todo. El túnel se desvaneció y de repente, ya no estaba confinada en ningún espacio. No estaba de pie como pensamos que debe estar, no tenía cuerpo, pero era más consciente de mí misma que nunca antes. Y entonces, lo vi. No era una visión. No era una ilusión. Era él. No como lo había imaginado, no era solo un hombre, no era solo un espíritu. Era ambas cosas y ninguna de las dos al mismo tiempo. Estaba más allá de la forma, más allá de la figura. Sin embargo, de alguna manera, lo reconocí al instante. Su presencia. No solo se veía, se sentía, se conocía. Era luz. Era calidez. Era el amor mismo, derramándose en cada parte de mi ser. Me miró y, en su mirada, sentí algo que nunca antes había sentido. Cada pensamiento que había tenido, cada acción que había realizado, cada parte oculta de mi alma. Él lo vio todo. No había forma de ocultarse. Y, sin embargo, no había juicio. Solo amor. Solo comprensión. Cuando él habló, no fue con palabras. Su voz resonó dentro de mí, una vibración que llenó cada parte de mi existencia. En ese momento, supe que mi viaje no había terminado. Algo más grande estaba a punto de revelarse ante mí. En el momento en que estuve en su presencia, todo lo que alguna vez me había agobiado,
miedo, duda, dolor, desapareció. No había ansiedad ni arrepentimiento. Solo una abrumadora sensación de pertenencia. Debes ver, dijo Jesús. Y entonces, todo cambió. En un instante, el espacio a nuestro alrededor cambió. Fue como si me hubieran elevado más allá del tiempo mismo, a una dimensión donde convergían el pasado, el presente y el futuro. Debajo de mí, vi la tierra, no como un solo lugar, sino como una red. Interconectada, cada ciudad, cada nación, cada persona que avanzaba por sus vidas, sin darse cuenta de lo que había más allá de su realidad. Hay mucho que no ves, dijo Jesús. Me volví hacia él, esperando. Sus ojos contenían la eternidad dentro de ellos. Y entonces, él me mostró algo que me sacudió hasta lo más profundo. El mundo no era lo que parecía. No estaba gobernado simplemente por políticos, dinero o gobiernos. Había algo más profundo, fuerzas invisibles que orquestaban los acontecimientos desde detrás de la cortina de la realidad. Y en el centro de todo esto se encontraba un hombre cuyo nombre ya había dividido naciones, Donald Trump. Lo que vi a continuación estaba más allá de la comprensión humana. El mundo no era solo una colección de eventos aleatorios, era un campo de batalla. Y la guerra que se estaba librando no era una guerra de carne y hueso. Era algo mucho más grande. Jesús me mostró a los líderes del mundo, las decisiones ocultas que se tomaban en habitaciones oscuras, las agendas que moldeaban la historia misma. Pero nada de eso era tan simple como la gente creía. Y entonces, vi a Trump. Su nombre si solo se había convertido en un símbolo de esperanza para algunos, de división para otros. Sin embargo, en el ámbito espiritual, su papel era algo que pocos entendían realmente. Vi dos fuerzas opuestas que lo rodeaban. Quienes lo alabaron no lo vieron plenamente, y quienes lo despreciaron no comprendieron su significado. Muchos no ven el panorama completo, dijo Jesús. El poder en este mundo nunca es lo que parece. Hay quienes sirven a la oscuridad y quienes son utilizados a pesar de sus defectos. La batalla no es de los hombres, sino de lo que los mueve. Vi a Trump en una encrucijada, con la tormenta de la historia arremolinándose a su alrededor. Sus decisiones se extendieron a través del tiempo, cambiando el curso de los acontecimientos. Pero no estaba solo. Había fuerzas trabajando en su contra, poderes que buscaban el control mucho más allá de lo que el mundo entendía. Se hizo evidente, los líderes mundiales no estaban realmente a cargo. Eran peones en un tablero de ajedrez mucho más grande, movidos por manos invisibles. Algunos sirvieron voluntariamente, mientras que otros eran meros instrumentos en batallas que no podían percibir. Y Trump, él era parte de algo mucho más grande de lo que él mismo se daba cuenta. Mientras observaba, la visión seguía desarrollándose. Los sistemas financieros del mundo, los movimientos de las potencias globales, las alianzas ocultas, nada de eso era coincidencia. Todo conducía hacia algo mayor, algo inevitable. Jesús se volvió hacia mí, con una mirada llena de tristeza y certeza. El mundo se está preparando para lo que debe venir, dijo. Y en ese momento, comprendí, lo que me habían mostrado no era solo información. Era una advertencia. Una revelación. Jesús, ¿qué significaban sus palabras? ¿Hablaba del bien o del mal? ¿Me estaba advirtiendo o tranquilizando? Pero solo dijo, la batalla es más grande que un solo hombre. Observa y verás. Las paredes del túnel brillaban, llenas de colores que superaban la comprensión humana, dorado, plateado, azules tan profundos que parecían pertenecer a otro reino. Dentro de esos tonos que se arremolinaban, surgían imágenes que brillaban como relámpagos distantes en una tormenta. Eran fragmentos de mi vida, recuerdos que había olvidado hacía mucho, momentos que había dejado de lado, decisiones que había tomado. Pero esto no era un simple recuerdo. El túnel en sí parecía respirar, susurrando la verdad de quien había sido, revelándome a
mí mismo de una manera que nunca antes había visto. Fui testigo de los rostros de aquellos a quienes había herido con mis palabras, las veces que me había alejado de alguien necesitado, las decisiones egoístas que había justificado en mi corazón. Pero junto a ellos, vi la luz, las ocasiones en las que había ofrecido consuelo, los momentos en los que había dado desinteresadamente, el amor que había compartido sin expectativas. Todo estaba allí, expuesto como si el universo mismo estuviera leyendo las páginas de mi alma. Entonces, al final del túnel algo me esperaba, una presencia, una luz tan brillante que eclipsaba todo lo demás. No era simplemente brillo, era poder, era pureza, era todo. Y en ese momento, comprendí, ya no estaba simplemente en un túnel. Estaba de pie en el umbral de la eternidad. Y él estaba esperando. A medida que avanzaba, la luz se intensificó, consumiendo todo hasta que incluso el túnel pareció disolverse a mi alrededor. Ya no caminaba, sino simplemente existía, ingrávida, pero completamente consciente. Entonces, de repente, estaba en un espacio abierto, no aire, no tierra, sino algo más allá de las limitaciones del mundo físico. Y entonces lo vi. No era solo una visión, no era solo una presencia, era algo más. No estaba limitado por la forma, pero tenía una. No era solo luz, pero irradiaba brillantez. Su esencia era calidez, comprensión, amor tan vasto que se tragaba por completo mis miedos. Su rostro, si se le podía llamar así, era indescriptible, no porque careciera de rasgos, sino porque no era su apariencia lo que lo definía. Era quien era. Era el amor mismo, manifestado ante mí. Su mirada se encontró con la mía y, en ese instante, supe, él lo veía todo. Cada pensamiento que había albergado, cada acción, cada fracaso, cada triunfo. Y, sin embargo, en sus ojos no había condenación. Solo conocimiento. Solo amor. Habló, pero sus labios no se movieron. Su voz resonó en mí, no un sonido, sino algo más profundo, algo innegable. Anderson, te estado esperando. En ese momento, todo el peso que había llevado se desvaneció. Miedo, dolor, arrepentimiento, nada de eso existía aquí. Solo tenía la abrumadora certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Tienes que ver, dijo Jesús. Y entonces, la realidad cambió. El espacio que nos rodeaba se desvaneció, como si me hubieran llevado a otra dimensión donde el tiempo y el espacio no tenían el mismo significado. Debajo de mí, la tierra se extendía con gran detalle. Ciudades, naciones, personas, todos moviéndose a través de sus vidas sin darse cuenta de lo que se encontraba más allá de su comprensión. Hay mucho que no ves, dijo Jesús. Me volví hacia él, esperando, mi alma absorbiendo el peso de sus palabras. Su mirada contenía la eternidad en su interior. Entonces, él reveló algo que hizo temblar todo mi ser. El mundo no era lo que parecía. No estaba gobernado simplemente por el dinero, la política o las manos de los hombres. Había algo más profundo, algo invisible. Fuerzas en acción, dando forma a la historia de maneras que ningún ser humano podría comprender por completo. Y entre las figuras clave en esta gran batalla oculta, ya sea como una fuerza para el bien o como parte de una prueba mayor, se encontraba un hombre. Donald Trump. Vi el mundo desde una perspectiva que escapaba a la comprensión humana. Naciones, gobiernos, sistemas financieros, todos interconectados, todos parte de un plan mayor. En el centro de todo esto había un conflicto, no de ejércitos, sino de entidades invisibles, fuerzas que libraban una guerra más allá del velo de la percepción humana. Jesús me mostró líderes, cuyas decisiones se extendían a través del tiempo y moldeaban destinos sin que nadie se diera cuenta. Vi reuniones a puertas cerradas, decisiones tomadas en secreto que tenían consecuencias mucho más allá de lo que el mundo percibía. Pero la revelación más asombrosa aún estaba por llegar. Trump
Su mismo nombre dividió a las naciones. Algunos lo veneraban, otros lo vilipendiaban. Sin embargo, ninguno de los dos bandos comprendió plenamente su papel en este plan más amplio. Muchos no ven el panorama completo, me dijo Jesús. El poder en este mundo nunca es lo que parece. Hay quienes sirven a la oscuridad y quienes son utilizados a pesar de sus defectos. El mundo está en guerra y la batalla no es meramente de carne y hueso. Ante mí, vi a Trump en una encrucijada, con una tormenta rugiendo a su alrededor. Sus decisiones tenían un peso que ni siquiera él podía entender. Cada decisión enviaba ondas a través del tiempo, alterando el curso de la historia. Pero unas manos invisibles trabajaban en su contra, fuerzas más allá de la visión humana, moviendo piezas en un tablero mucho más grande que cualquier poder terrenal. Y entonces, comprendí. El mundo no era simplemente un lugar de hombres y naciones. Era un campo de batalla, uno donde la verdadera guerra no se libraba con armas, sino con decisiones, con almas, con destinos entrelazados en un conflicto tan antiguo como el tiempo mismo. Había una fuerza en acción, una que buscaba el control más allá de los límites de la percepción humana. Se hizo evidente que los líderes mundiales no eran los genios que parecían ser, sino meras piezas de un juego vasto e intrincado. Algunos se movían voluntariamente, alineándose con los poderes ocultos que dictaban el curso de la historia. Otros estaban atrapados sin saberlo en una lucha que no comprendían ni consentían. Y Trump, lo supiera o no, era parte de algo mucho más grande que él mismo. Anhelaba preguntarle a Jesús qué significaba eso. ¿Era un agente del bien o cómplice de algo más oscuro? Pero Jesús no me ofreció una respuesta sencilla. En cambio, dijo, la batalla es mucho más grande que un solo hombre. Observa y verás. Luego, dirigió mi atención a algo aún más asombroso, la verdad oculta detrás del dólar estadounidense. Lo que se desarrolló ante mí no se parecía en nada a lo que había anticipado. No se trataba de una persona, sino de algo mucho más insidioso. Se trataba de dinero, de la ilusión de la riqueza y el engaño que gobernaba el mundo. El mundo está cegado, dijo Jesús. Creen que el poder está en la riqueza, pero no ven las fuerzas que están detrás de ella. Delante de mí, el dólar estadounidense se transformó. Ya no era solo papel, latía con energía, una fuerza invisible que moldeaba vidas, dictaba destinos y dirigía el curso de naciones enteras. Vi a gente inclinándose ante él, dedicando sus vidas a su búsqueda. Trabajaban sin descanso, sacrificando a sus familias, su salud, sus propias almas, todo por la promesa de seguridad material. Pero entonces, una revelación aterradora me golpeó. El dólar no era más que una ilusión. Era una construcción, una herramienta manejada por manos invisibles para mantener el control, para mantener a la humanidad obsesionada con el mundo material mientras descuidaba el espiritual. Vi sombras acechando detrás del flujo de moneda, entidades que manipulaban economías, influían en los gobiernos y orquestaban guerras, todo al servicio de una agenda oculta a las masas. El mundo corre tras lo que se desvanece, dijo Jesús, pero el verdadero poder no se encuentra en el oro ni en el papel. Reside en lo que no se puede tomar, la fe, la verdad y lo eterno. Entonces, una visión del futuro se desplegó ante mí. El sistema financiero tal como lo conocíamos no perduraría. Se acercaba el momento en que el dólar colapsaría, llevándose consigo la falsa sensación de seguridad sobre la que miles de millones de personas habían construido sus vidas. Aquellos que depositaron su confianza en la riqueza se encontrarían perdidos. Pero aquellos que comprendieran la naturaleza del verdadero poder se mantendrían firmes. Vi cómo se desmoronaba el tejido de la economía mundial. El pánico se apoderó de los líderes del mundo mientras los mercados se desplomaban, los bancos vacilaban y naciones enteras se sumían en el caos. La gente luchaba desesperadamente, tratando de aferrarse a algo que se les escapaba de entre los dedos como arena. Díganles, dijo Jesús.
Díganles que se preparen, no con riquezas, sino con fe, porque pronto la ilusión se hará añicos. Sus palabras resonaron profundamente en mi interior, llenándome de una urgencia que nunca había conocido. El tiempo se estaba acabando y la mayor parte del mundo ignoraba por completo lo que les esperaba. Mientras estaba en su presencia, el peso de sus palabras se instaló en mi alma. Como tantos otros, yo creía que el dinero era la clave de la seguridad, que si podía acumular lo suficiente, podría aislarme de las dificultades, del sufrimiento. Pero Jesús me mostró el mayor engaño de todos, que la riqueza en sí misma era la ilusión más elaborada jamás concebida. Vi un ciclo incesante de trabajo humano, gente que dedicaba toda su existencia a la acumulación de más. Vi figuras poderosas que orquestaban el sistema financiero, determinando quién prosperaría y quién quedaría en la ruina. Cada decisión estaba calculada, cada movimiento diseñado para mantener el control. Y, sin embargo, en el fondo, todo el sistema estaba construido sobre una mentira. El dinero nunca fue poder real. Fue un mecanismo de esclavitud, un dios falso al que millones de personas adoraban sin darse cuenta de que estaban encadenados. ¿Lo ves?, me preguntó Jesús. Sirven a un Dios que no puede salvarlos. Observé con horror cómo personas que habían construido toda su vida sobre el éxito financiero lo perdían todo en un instant. Las cuentas bancarias se vaciaban, las inversiones se desvanecían, los pilares económicos en los que habían confiado se desmoronaban ante sus ojos. Los que habían ejercido influencia a través de la riqueza ahora eran tan impotentes como los más pobres entre ellos. Y, sin embargo, en medio del caos, había quienes se mantenían firmes. No ponen su confianza en lo que se desvanece, explicó Jesús. Se apoyan en lo que es eterno. Estas personas tenían fe, no en el dinero ni en los gobiernos, sino en algo más allá del mundo físico. Cuando llegó el colapso, no temieron, porque su fundamento nunca se había construido sobre papel ni oro, sino sobre algo incorruptible, la verdad. Entonces, vi lo que les esperaba. Se avecinaba una prueba. Un tiempo en el que el mundo se vería obligado a tomar una decisión. Un tiempo en el que la riqueza perdería su valor y la gente se vería empujada a un punto de quiebre, obligada a decidir si se aferraba a un sistema que se desmoronaba o se volvía hacia Dios. Jesús me miró con los ojos llenos de urgencia. Dile, dijo. Diles que se preparen, no con oro, sino con fe. El momento está cerca. La urgencia de sus palabras me quemaba por dentro. Pero entonces, Jesús dirigió mi atención hacia algo aún más alarmante, lo que vendría después. Vi que el futuro se desarrollaba como escenas de una visión profética, naciones que caían, gente en crisis, el mundo cambiando tan rápidamente que la mayoría no estaría preparada. La humanidad había depositado su confianza en los gobiernos, en la tecnología, en la riqueza. Pero nada de eso podía evitar lo que se avecinaba. Se acerca una tormenta, dijo Jesús, pero la mayoría permanece ciega ante ella. Vi desastres, terremotos, inundaciones, incendios devastadores que consumían ciudades enteras. Pero eso era solo la superficie. La verdadera catástrofe era un colapso mucho más profundo, un colapso espiritual. La humanidad se volvió contra sí misma. El miedo se extendió como una plaga. Los líderes tomaron decisiones que determinarían el destino de millones de personas. Y entonces, vi algo que me heló hasta los huesos. Un nuevo sistema estaba surgiendo. Surgió de las cenizas del viejo, prometiendo seguridad, estabilidad, control. Pero tuvo un costo inimaginable. Vi filas de personas desesperadas por estar a salvo, dispuestas a entregarlo todo por la ilusión del orden. Serán engañados, advirtió Jesús, porque no me conocen. Dígales que el tiempo se acaba. Dígales que se preparen, no con dinero, sino con fe. La ilusión pronto se desvanecerá, y solo los que confían en mí permanecerán en pie. Cuando compartí mi visión, las reacciones se dividieron.
Algunos lo entendieron de inmediato, afirmando que hacía tiempo que sentían que algo más profundo estaba en juego. Otros se burlaron de mí, descartándolo como un sueño, un engaño, un truco de la mente. Pero sus respuestas no importaron. Mi propósito no era convencer a todos. Mi propósito era decir la verdad. Y la verdad es esta: el mundo está cambiando. Las instituciones de las que hemos dependido, dinero, gobiernos, tecnología, no son tan sólidas como parecen. La verdadera batalla no es económica ni política. Es espiritual. Y solo aquellos que están despiertos reconocerán lo que viene. Jesús me reveló que el miedo es la mayor arma del enemigo. Pero la fe es el escudo que protegerá a quienes ven más allá de la ilusión. El arma más poderosa que se utiliza para manipular, distraer y mantener atadas a las personas es un sistema diseñado para oscurecer la verdad. Las ciega, manteniéndolas atrapadas en ilusiones que solo sirven para controlarlas. Pero se me mostró la salida, la única salida. Diles que se preparen, dijo. Diles que voy a venir. Desde ese momento, mi vida nunca fue la misma. El mundo que una vez conocí había cambiado, no en forma, sino en mi percepción. Podía ver las cadenas invisibles que atan a las personas, el miedo que dictaba sus vidas y la búsqueda incesante de cosas que no tenían ningún valor real. A donde quiera que miraba, veía personas perdidas. En una carrera que no conducía a ninguna parte, inconscientes de la realidad más profunda que se desarrollaba a su alrededor. Y lo peor de todo, vi lo poco que quedaba de tiempo. Jesús no me reveló estas cosas para que las guardara para mí. Me envió de regreso con un propósito. Un mensaje. Y ese mensaje es para ti. Estás en una encrucijada. Puedes continuar como si nada cambiara, como si el mundo fuera a permanecer igual para siempre. O puedes despertar. Puedes comenzar a prepararte, no con riquezas, no con poder, sino con fe. Ora como si tu alma dependiera de ello. Busca la verdad más allá de los engaños de este mundo. Fortalece tu relación con Dios, porque pronto, todo lo familiar será sacudido. No sé el momento exacto. No sé cada detalle de cómo se desarrollará. Pero Jesús dejó una cosa absolutamente clara: díganles que el tiempo es corto. Así que les digo ahora, no esperen. No ignoren las señales. Abran sus ojos. Abran su corazón. Confíen en aquel cuyo poder está más allá de este mundo. Porque cuando todo lo demás se derrumbe, cuando todas las cosas terrenales se desmoronen, solo quedará la fe. Este es mi testimonio, y ahora es vuestro deber llevarlo adelante. Lo que decidáis hacer con él está en vuestras manos. Cuando regresé, nada parecía igual. Las calles eran las mismas. Los rostros eran los mismos. Pero yo había cambiado. O más bien, mis ojos se habían abierto. Las cosas que antes habían ocupado mis pensamientos, las preocupaciones, las ambiciones, las preocupaciones triviales, ahora parecían vacías. Vi a gente que seguía su rutina, inconsciente, distraída, atrapada en el ruido de la vida diaria, ajena a la batalla invisible que se libraba a su alrededor. A donde quiera que me volviera, podía sentirlo, algo justo debajo de la superficie. Una guerra que no era política ni de naciones, sino de algo mucho mayor. Fuerzas que se movían invisiblemente, moldeando los pensamientos, manipulando las emociones, alejando a la gente de la verdad. Antes de mi experiencia, nunca había pensado en la guerra espiritual. Ahora, no podía ignorarla. Se me hicieron claros los patrones, como el miedo mantenía a la gente en la sumisión, como los medios de comunicación cultivaban el pánico y la confusión, como la sociedad elevaba la riqueza y el poder como si fueran divinos. Pero lo más devastador fue lo siguiente: la fe se había reducido a una simple rutina, una obligación dominical, despojada de su verdadero poder, reducida a un hábito en lugar de a una transformación. Traté de advertir a quienes me rodeaban, amigos,
familiares. Algunos escuchaban con los ojos muy abiertos por la curiosidad y el corazón conmovido por el reconocimiento. Pero otros me ignoraron de plano. Me dijeron que estaba imaginando cosas, que simplemente me había sacudido un trauma, que estaba perdida en un sueño. Pero no era un sueño. El mundo estaba ciego y Jesús me había enviado de vuelta para ayudarlos a ver. Sin embargo, cuanto más hablaba, más llegaba a comprender algo aún más aterrador. No era que la gente no entendiera, sino que no querían entender. Había asumido que si lo explicaba lo suficientemente bien, si hablaba con suficiente claridad y pasión, se despertarían, que verían. Pero la verdad es incómoda. Exige un cambio. Destruye ilusiones. Y para la mayoría de las personas, incluso aquellas que dicen buscar la verdad, dejar de lado las mentiras cómodas es un precio demasiado alto. Y, por lo tanto, eligen la ceguera. Pero tú no tienes por qué hacerlo. Despierta. Mientras aún hay tiempo. El sistema que los estaba esclavizando. Confiaban en las noticias, los bancos, los políticos, las corporaciones. Aunque en el fondo sabían que algo andaba mal, simplemente no querían enfrentarlo. Habían sido cegados. Jesús me había dicho, solo aquellos que buscan encontrarán. Finalmente entendí, no todos estaban destinados a escuchar este mensaje. Algunos lo rechazarían, algunos se burlarían de él y algunos lo ignorarían por completo. Pero había otros. Aquellos que ya estaban cuestionando, ya sintiendo que algo no estaba bien. Esos fueron los que me enviaron de regreso. Y entonces me di cuenta de que mi misión no era convencer a todo el mundo, sino encontrar a los que estaban preparados. Una noche, mientras estaba despierto, recordé algo que Jesús me había dicho antes de mi regreso: diles que se preparen. En ese momento, no entendía del todo lo que eso significaba, pero ahora, con cada día que pasaba, podía sentirlo en mis huesos. Algo estaba por venir. Había visto el futuro, no con todo detalle, pero en destellos. Había visto el mundo sacudirse, los sistemas colapsar, el miedo apoderarse de naciones enteras. Pero también había visto esperanza. Ahora sabía que la preparación no consistía en almacenar comida o dinero, ni en correr a las montañas o esconderse del mundo. La verdadera preparación era espiritual. Aquellos que depositaban su confianza en el mundo caerían con él, pero aquellos que depositaban su confianza en Dios permanecerían inquebrantables mientras todo se derrumbaba a su alrededor. Entonces, ¿cómo te preparas? Comienza con fe. Fe verdadera. No solo yendo a la iglesia. No solo hay que orar cuando las cosas van mal, sino caminar diariamente con la confianza inquebrantable de que Dios proveerá, pase lo que pase. Significa dejar ir el miedo, porque el miedo es la mayor herramienta del enemigo. Cuanto más temas, más podrás controlarte, pero cuando caminas con fe, el miedo pierde su poder sobre ti. Significa liberarse de la ilusión del dinero. Sí, el dinero es útil, pero no lo adores. No dejes que te controle, porque pronto el sistema en el que se basa el dinero ya no será el mismo. Y, sobre todo, significa escuchar. Jesús está hablando a quienes están dispuestos a escuchar. Si abres tu corazón, sabrás qué hacer cuando llegue el momento. Porque el momento está llegando. El mayor error que comete la gente es pensar que tiene más tiempo. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, pensaba que el mundo siempre seguiría girando como siempre lo había hecho. Pensaba que siempre habría otro día, otra oportunidad para cambiar. Pero lo que Jesús me mostró fue que el mundo está al borde de algo importante. Las cosas en las que hemos confiado, dinero, gobierno, tecnología, no nos sostendrán por mucho más tiempo. No se trata solo de política ni de economía. Se trata de un cambio espiritual y una vez que suceda, no habrá vuelta atrás. Jesús no me mostró estas cosas para asustarme, me las mostró porque quiere que su pueblo esté preparado. Díganles, dijo, díganles que el tiempo es corto.
Así que eso es lo que estoy haciendo. Si estás leyendo esto, no es por accidente. Algo dentro de ti ya sabe que las cosas no están bien. Puedes sentirlo, aunque no puedas explicarlo. Escucha esa voz. No esperes a que el mundo despierte, porque para cuando lo haga, puede que sea demasiado tarde. Comienza ahora. Comienza hoy. Fortalice 2 Fey. Deja ir el miedo. Prepara tu alma para lo que viene.